Hola, les saluda Claudia Solera, bienvenidos a una edición más de Pioneras. Me acompañan mis compañeras Cintia Sánchez y Yanis Mérida para entrevistar a una mujer que está haciendo historia en el automovilismo mundial. Ella es Dalia Ramos. Es la primera mexicana en dirigir un departamento dentro de una escudería de Fórmula 1. Dalia Carolina Ramos Guerra, ingeniera mecatrónica mexicana de 37 años, ha hecho historia al convertirse en la primera mujer mexicana en liderar un departamento dentro de una escudería de Fórmula 1. Actualmente es jefa de ensamblaje y pruebas de Alpine Fórmula 1, donde coordina el proceso que integra más de 14,000 piezas para dar vida a las monoplazas que compiten en la máxima categoría de automovilismo mundial. Dentro de su formación académica se encuentra una ingeniería en el Tecnológico de Monterrey y una maestría en la Universidad de Nottingham gracias a una beca del CONACYT. Sumando a su experiencia en Rolls-Royce, su trayectoria también se consolida por la excelencia técnica, el liderazgo y la capacidad de abrir camino en entornos altamente competitivos y tradicionalmente masculinos. Desde una infancia en la alcaldía de Azcapotzalco hasta los paddocks de Fórmula 1, Dalia ha enfrentado desafíos académicos, profesionales y culturales que la llevaron a cuestionar estereotipos y a redefinir su propio valor más allá del rendimiento académico. Hoy, mientras combina la maternidad con una carrera de alto nivel en Europa, representa a una generación de mujeres que no solo sueñan con ocupar espacios de élite, sino que los construye con disciplina, carácter y convicción para abrir el paso a más mujeres. Gracias, Dalia. Bienvenida. Muchas gracias, chicas. Es un verdadero honor estar aquí con ustedes y poder tener esta plática. De verdad, muchas gracias. Gracias. Dalia, por favor, si tuvieras que llevarnos a una escena de tu infancia en la alcaldía de Azcapotzalco para que nos dijeras y que definiera quién eres hoy, ¿a dónde nos llevarías? Wow. Esa es una pregunta muy profunda. ¿Sabes qué? Me acuerdo mucho, quizás no tanto mi infancia, cuando iba a entrar a la universidad, yo siempre estaba convencida que iba a tener becas para poder estudiar. Mi papá siempre nos dijo, tengo una hermana que es mayor que yo y siempre nos dijo, ustedes van a estudiar en las mejores universidades con becas. Y me acuerdo que un día, estando en la preparatoria, que ya faltaba poco para ir a la universidad, yo entendí que la única beca que daba el TEC de Monterrey a donde yo quería ir ya estaba asignada, ¿no? Una cosa que no tenía sentido. Y me acuerdo que salí llorando, mi mamá me recogió de la preparatoria y salí llorando y me decía, ¿pero qué te pasa? Y yo, es que ya perdí mi oportunidad, ya no lo voy a poder hacer y era todo un drama y me sentía fatal. Y recuerdo mucho a mi mamá estacionando el carro afuera de la casa y me dijo, a ver, ¿en qué te basas? Es que mi amiga me dijo tal cosa. Y mi amiga me dijo tal cosa, no, ahorita mismo vas a entrar a la casa, vas a llamar por teléfono y vas a empezar a investigar qué es lo que tienes que hacer. Déjate de tonterías, déjate de llorar, ponte a hacer las cosas. Y me acuerdo que obviamente entré todavía con lágrimas en los ojos, llamé y sí, claro que sí, Dalia, ¿cuándo quieres que platiquemos y demás? Y de ahí, bueno, se fue desenvolviendo. Tuve una beca de alto rendimiento académico para estudiar en el TEC de Monterrey, pero se me quedó muy grabado. Que mi mamá me dijo, deja de sufrir por algo que ni siquiera sabes si es así y ponte a trabajar, ¿no? Poner las cosas en acción. Oye, Dalia, además de que tu papá te decía, vas a estudiar con una beca, también te decían otras cosas muy interesantes como cuando estudias en el extranjero, Sí. cuando vivas en el extranjero, Sí. cuando trabajes en otro país. Sí. O sea, qué importante es lo que le decimos a nuestros hijos. Sí. Y además, pues él hablaba con mucha certeza, ¿no? Como si pudiera adivinar el futuro, como si tú lo pudiera, digamos que introducir desde niña. ¿Qué tanto hubo un peso para que tú siempre creyeras que ese iba a ser tu destino? Yo creo que fue completamente decisivo. Hubo momentos difíciles y claro que en el trayecto ha habido momentos en los que dudo de mí misma y en los que no sé si lo voy a poder lograr o si voy a poder conseguir la beca y demás. Pero hasta que no estuve frente a esos momentos, yo tenía la convicción de que lo iba a lograr, porque en mi cabeza así iba a ser, porque eso era lo que me habían dicho desde chiquita. Y yo creo que eso me dio mucha fortaleza y mucha seguridad, que en el momento en el que entonces sí encontré los obstáculos, entonces sí encontré los problemas, entonces sí me di cuenta que era difícil lograrlo, creo que estaba esa voz en la parte de atrás de mi mente que me decía, sí lo vas a lograr, tienes que seguir, no te vas a caer, sigue y sigue y sigue. Y yo creo que fue como ese cimiento y no
que nunca iba a dudar de mí misma, sino que me iba a dar la fortaleza para levantarme de esos momentos en los que dudara o en los que cayera, ¿no? Oye, pienso ahorita en lo que nos decías, ¿no? De cómo tu mamá te bajó de esa situación en la que estabas, de que es que ya no hay la beca, ya no está. Y pienso en cuántas veces todo el mundo nos dejamos influenciar por un comentario rancio a veces, ¿no? Sí. O por un comentario X de alguien que ni siquiera está bien informado o informada, ¿no? Y a veces eso define si hacemos o no hacemos las cosas. Creo que tu mamá ahí te dio una gran lección de vida de, te pueden cantar misa, mija. Tú ve y pregunta. Sí, tú veíaslo. Y sabes que yo veo mucho precisamente, bueno, desde que llegué a estudiar en el extranjero y después conseguí mi primer trabajo en el extranjero, yo detecto mucho eso que la gente dice, no, pero dicen que es muy difícil, ¿no? Es que es muy difícil, es que entrar a Fórmula 1 es muy difícil, es que conseguir un trabajo en Rolls-Royce es muy difícil. Y sí, es muy difícil, pero deja de escuchar eso y ponte a hacer las cosas. Y yo creo que escuchamos de más ese tipo de comentarios. Y yo creo que también para mí, muchas veces el ignorar, sí, lo difícil que va a ser, me ha ayudado. Cuando yo llegué a Fórmula 1, yo no sabía que iba a ser la primera mujer mexicana, no tenía idea. Sabía que iba a ser un área dominada por hombres, pero bueno, yo soy ingeniera, había estado en manufactura, entonces pensé que iba a ser más o menos lo mismo. Es muchísimo más extremo que eso, pero yo no tenía idea. Y creo que eso me ayudó a no tener el miedo, a decir, va a ser un reto más o menos como el que ya conozco, y me ayudó a, pues, aventarme, ¿no? En lugar de estar pensando, Fórmula 1 es un nicho súper cerrado, es un nicho súper arraigado. Entonces, creo que a veces el no pensar en eso es lo que nos da el impulso para lograrlo. Dalia, y también es bien importante entender tus papás de dónde encontraron esa sabiduría, porque hay que decir que ustedes fueron las primeras que fueron a la universidad, ¿no? Que venían también de bajos recursos, que ellos hicieron una clase media con muchísimo trabajo. Así es. Y que pues ellos no habían ido al extranjero. Cuando escucho todo lo que dicen tus papás, cualquiera podríamos irnos con la finta de que, bueno, pues ellos también habían tenido esos puestos en el extranjero, en Europa, porque te hablaban con esa certeza. ¿Dónde crees que está el valor y la sabiduría de ellos? Honestamente, yo no sé de dónde venga. Creo que el valor es algo grandioso y es algo que siempre voy a reconocer y de lo que siempre voy a estar muy agradecida y sobre todo que voy a admirar muchísimo, porque tienes mucha razón. O sea, yo ahora claro que a mi nena quiero que... ¿Le puedes decir eso? Claro, que viva el mundo, que vaya a las universidades que quiera, que viaje, que conozca, porque yo lo he hecho. Pero mis papás nunca lo hicieron. O sea, mis papás viajaron al extranjero la primera vez cuando mi hermana y yo estábamos en Europa y entre todos juntamos para sus vuelos y vengan a conocer dónde estamos nosotras, ¿no? Cuando ellos siempre nos habían hablado con tanta certeza. Y yo de verdad no sé de dónde, no sé, mis papás, mi mamá empezó la universidad, no la terminó, se casó, mi papá terminó la preparatoria, toda su vida ha trabajado en el negocio de su familia, que es un negocio de comida en un mercado. Entonces, realmente, ¿de dónde llegó esa sabiduría? Yo no lo sé, pero creo que fue lo más importante y es lo que más admiro de ellos, que no fue algo que ellos vivieron, no fue algo que ellos siquiera vieron. Simple y sencillamente nos lo inculcaron a nosotras y bueno, yo creo que muy bien, ¿no? Totalmente. Sí. Oye, y pensando ahora en ese momento que viviste a los 5 años aproximadamente, cuando tu papá te regala este cochecito de colección de la Fórmula 1, regrésanos a ese momento. ¿Qué pasó que te dio ese regalo? ¿Y han platicado de ese momento actualmente? De que, oye, papá, tú veías venir algo así, ¿de dónde se te ocurrió? ¿Y cómo ves hoy a esa niña que recibió ese, pues, no sé, amuleto del destino, tal vez? Sí, fíjate que no he platicado de eso con mi papá. A ver, hablamos de que nos lo regaló y mi papá, donde él trabaja en los años 90, pues venía mucho mercancía de Estados Unidos, ¿no? Lo que se llama fayuca. Entonces, él siempre ha tenido como, él y yo siempre hemos tenido esa afinidad que cuando él veía algo que le llamaba la atención, podía compartirlo conmigo. Y muchas veces, no sé, digamos unos tenis, ¿no? Lo que sea, siempre me traía un regalito o algo que a lo mejor no era tan esperado para una hija, mujer en ese momento, pero que a él le llamaba la atención y lo quería compartir conmigo. Y fue una de esas cosas. Yo creo que vio los carritos, que a él siempre le encantaron los carritos de chiquito. Yo jugaba con su colección de carritos. Entonces yo creo que fue algo como que él pensó que podía compartir con nosotras, conmigo y con mi hermana. Pero para mí fue algo muy emblemático, no sé por qué me quedó tan grabado, no sé por qué fue algo que realmente me marcó, que
que seguí durante toda mi vida, lo tuve en mi mente y en el momento en el que estaba buscando oportunidades dije, ¿Y lo tienes el carrito? sí. Y tú nos puedes describirlo, por favor. No te lo llevaste de mis papás. De tus papás. Ocupamos foto para enseñarle al público ese garrito. ¿Cuántos años tenías cuando ganas esa beca para la maestría en Inglaterra? Y cuando llegas, dices, bueno, mis papás nunca había sido. Tus papás dices que conocen Europa una vez que tú ya estás allá, incluso tu hermana. ¿Cuántos años tenías? ¿Cómo ganas esa beca y cómo es el impacto de llegar ahí? El proceso. Fíjate que es un momento muy importante en mi vida. Yo cuando terminé la universidad empecé a trabajar en la Ciudad de México porque tuve la oportunidad de hacer mi intercambio en Suecia. Entonces, mis papás pusieron todos sus ahorros para que yo pudiera irme de intercambio. También tenía beca de la universidad. Entonces, cuando regresé dije, yo quiero seguir viajando, esto me encanta, pero me acuerdo que regresé y, papá, ¿dónde está tu carro? Y dije, mi papá vendió su carro para que yo pudiera quedarme allá. Entonces eso a mí me marcó mucho como yo no puedo permitir esto, ¿no? Entonces de inmediato busqué trabajo, empecé a trabajar en Procter, que fue fue cuando llegué a la manufactura, que me encantó, pero siempre había querido hacer mi maestría en el extranjero. Entonces como que empecé a avanzar en Procter, pero a la vez decía, es que yo sí me quiero ir, pero necesito la beca. Empecé a tener problemas en ese trabajo, hubo un manager que, pues bueno, era una persona que no tenía buen liderazgo y también hubo problemas en casa. Yo estaba en una relación también destructiva, entonces como que de repente todo empezó a estar muy difícil y fue cuando yo dije, me quiero ir. Recuerdo mucho aplicar a la beca y me acuerdo mucho el día que iban a dar los resultados, que yo estaba súper nerviosa, estaba tan nerviosa buscando los resultados que no alcancé a darme cuenta que ya habían salido y que me habían dado la beca. Y recuerdo el sentimiento cuando bajé a decirles a mis papás, me dieron la beca, me puse a llorar porque fue como, esto va a pasar, o sea, como era algo que quería, pero ya era real, ¿no? Ya era algo que estaba frente a mí. Y la verdad es que ese proceso en el momento desde que me dieron la beca, bueno, que gané la beca hasta llegar a Inglaterra, fueron meses muy, muy difíciles, fueron meses de crisis, tanto en el trabajo como en casa, como en lo personal. Cuando yo llegué a Inglaterra, llegué mal, llegué básicamente, pues, en el piso casi, ¿no? El primer semestre me la pasé deprimida, me la pasé enferma, fue muy difícil para mí porque había tenido muchas pérdidas antes de llegar y no tuve tiempo para procesarlo, ¿no? Y de repente me vi en un país extranjero tratando de sacar la mejor maestría que pudiera, lejos de mis papás. Fue un periodo muy difícil. Llorando en otro idioma. Llorando en otro idioma, sí, deprimiéndome en otro idioma, de verdad. Y fue de hecho esa Navidad cuando mis papás fueron. Mi hermana estaba haciendo una estancia doctoral en España y decidimos que mis papás iban a pasar la Navidad con nosotras allá. Y bueno, yo ahí tuve como uno de esos puntos de quiebre, ¿no? En el que ya no puedo más, por favor, vengan a rescatarme. Y estar esos días con mis papás fue como ese bálsamo que necesitaba para que me dijeran, sí, hijita, estamos aquí, continúas, ¿no? Y sabes que, Dalia, también lo que hemos descubierto, ¿no? A lo largo de entrevistar a varias pioneras, es que no se trata de no ser vulnerable o no tener quiebres, sino seguir teniendo la fuerza para continuar. Y algo que también te determina, y también tuviste un quiebre antes, es cuando estás en la licenciatura, cuando estás en el TEC de Monterrey, que tenemos que decir que Dalia se gana una beca de los 100 mejores estudiantes de toda América Latina para ser la líder. Entonces, cuéntanos un poquito ese paso por ahí y la exigencia que te pedían. Y yo creo que eso es algo que marca mucho cómo vamos resolviendo los problemas, porque como dices, no es como que te esfuerzas y empiezas a lograrlo todo. No, es que te caes demasiadas veces, pero aprendes a levantarte y aprendes a darte cuenta que vas a poder superarlo. Cuando llego al TEC con una beca que me exigía no solo 90% de calificaciones, sino también tomar talleres de liderazgo y practicar un deporte y actividades culturales, y aparte una carrera pues muy exigente, ingeniería mecatrónica, de repente me di cuenta que ya no bastaba lo que yo sabía hacer para ser la alumna de 10. De repente empecé a flaquear, empecé a darme cuenta que las materias eran mucho más difíciles de lo que yo creía y no lo esperaba, porque yo realmente no había tenido un reto tan grande. Y aparte sucedió que tuvimos un problema en casa y bueno, mis papás estaban pues enfocados en ese problema y yo me vine abajo y empecé a reprobar todas las materias. No.
Y yo recuerdo sentir que yo de verdad creía, mis papás ya no deben amarme porque los voy a decepcionar, porque voy a perder la beca y es lo peor que puedo hacer. O sea, hasta ese punto yo creía que Dalia era valiosa porque era muy buena estudiante y tenía muy buenos resultados. Y en el momento en el que los resultados no estaban ahí, que aparte algo que significaba tanto para la familia, que era la beca y el dinero y demás, yo lo estaba haciendo mal, yo de verdad sentía, no merezco nada. O sea, no, es lo peor que puedo hacerles a mis papás, que aparte están en un momento difícil, ¿no? Y recuerdo que cuando hablé con ellos y se los dije, me dijeron, pero ¿en qué momento ese es tu razonamiento? O sea, estamos aquí para ti y vamos a salir de esto juntos. Y recuerdo, afortunadamente, creo que he crecido en una familia en donde hablar de salud mental y de terapia y demás ha sido algo muy abierto. Mis papás me dijeron, qué podemos hacer por ti? Y dije, quiero ir a terapia. Llévenme a terapia porque no puedo sola. Y al otro día estaba yo con la terapeuta y yo creo que esa fue la primera vez que tuve una caída que realmente fue difícil para mí, pero que también me di cuenta que iba a buscar ayuda y que iba a haber herramientas y que iba a salir adelante. Entonces, cuando vuelven a ver este tipo de situaciones difíciles que realmente me desafían, es como, ok, sé que no le estoy pasando bien, sé que está siendo difícil, Vámonos. pero sé qué es lo que tengo que hacer, ¿no? Oye, qué importante porque creo que poco se habla de la salud mental de los estudiantes, ¿no? Como que solo es la exigencia de que tienes que sacar buenas calificaciones, no puedes perder la beca. Aunque estés atrofiado del cerebro, la exigencia para los chavos y chavas es tienes que aplicarte, ¿no? Está en ti. O sea, ¿tú conocías a otros compañeros que también tuvieran esa asesoría o ese apoyo terapéutico o era raro también entre tus compañeros que se hablara de eso? Honestamente no lo sé, pero lo que sí es cierto es que hubo varios compañeros de la misma beca que no lo lograron y hubo problemas pues más graves, hubo gente que llegó a las drogas y cosas así porque el nivel de exigencia era muy, muy alto. O sea, de verdad hacer una ingeniería en una escuela tan exigente, promedios tan altos y que aparte venían alumnos de Latinoamérica. O sea que pues yo como Estabas compitiendo con la crema innata. Sí, no, pero que aparte había gente que había dejado su país, Dios, para venir a estudiar aquí y de repente ver que no iban a poder o que iban a perder la beca y demás. O sea, sí eran situaciones como que me ayudó mucho a ver como hasta qué magnitud podemos nosotros llevar un problema que a lo mejor no debe ser tan grave, pero cómo nosotros lo interiorizamos y cómo llega un momento en el que nos trae hasta abajo, ¿no? Claro. Oye, y además qué fuerte que una beca de una exigencia tal, donde solo 100 personas de Latinoamérica pueden acceder a ella, no considere la salud mental de sus estudiantes y les exija deportes, les exija eventos culturales, materias dificilísimas, pero olviden la salud mental de ese grupo selecto y Creo súper que exigente. al final de cuentas es de hecho un programa que ha evolucionado muchísimo. Claro, Y que ha era un evolucionado- piloto. Habrá que decir que cuando Sí. Dalia lo Sí, estaba haciendo, era un programa no es por piloto. justificar, pero me Sí. acuerdo perfecto que era un programa piloto y creo que también Sí. es un rompecabezas que vas formando, ¿no? Sí. Qué cosas sí y hasta qué límites también, Exacto, hasta sí. dónde llevar a tus estudiantes Sí. para enfocarlos y hacerlos líderes, pero para no quebrarlos. Exacto, sí. Y por eso mismo es que yo fui como la segunda generación, me parece, tercera generación. Pronto dijeron, así no. Tenemos que cambiar a Joaquín. Tenemos así no que es. hacerlo diferente y ha ido evolucionando Uf. precisamente por eso. Qué fuerte. Claro, sí, Ay, no. sí, pero al final de cuentas, pues es algo que evoluciona y creo que los estudiantes de hoy, he tenido la oportunidad de regresar al TEC y de regresar con los estudiantes becados precisamente y creo que, bueno, yo los vi bien. De que eso yo no lo tenía, oye. Sí, creo que son generaciones que ya se les cuida un poquito, pues un poquito diferente, ¿no? Porque al final de cuentas son cosas que se han ido descubriendo, ¿no? No, y eso fue hace casi 20 años, entonces también no había evolucionado de tal manera. Oye, también hay una anécdota que a un mentor de Rolls Royce en algún momento le tuviste que decir de que, oye, a ti te respetan porque eres hombre, pero a mí, pues, además de ser extranjera, además de ser mujer, tenemos condiciones distintas. Sí. Cuéntanos un poco esa experiencia, porque uno creería que cuando estás en una empresa extranjera a lo mejor hay más apertura que la que uno cree que hay en su propio país, ¿no? Siendo mujer. ¿Cómo te tocó a ti esa feria? Sí, bueno, de hecho esto ya fue en Fórmula 1.
Y creo que precisamente realmente sí hay un poco más de apertura, pero lo que sí es cierto es que al final del día, pues también yo he estado incursionando en sitios en donde no están acostumbrados, ¿no? Me costaba mucho trabajo porque me pusieron en un programa de alto potencial en donde me iban dando como puestos de alta responsabilidad y me movían de un sector a otro. Yo llegaba sin saber nada y de repente pues tienes que liderar este equipo, ¿no? Entonces la gente decía, ¿y tú qué me vas a venir a contar a mí, no? Pero era precisamente ese reto. Entonces sí me pasó mucho. Cuando llego a Fórmula 1 yo pensé, estoy lista para esto y la verdad es que me fui para atrás. O sea, Fórmula 1 es otro nivel porque aparte la gente que está ahí es gente que toda su vida, o sea, muchos de ellos nacieron en una familia que seguía Fórmula 1, que el tío trabajaba en Fórmula 1, que los conocían, o en alguna otra fórmula, o se conocían en el taller mecánico de fulanito. Entonces, realmente es un nicho muy, muy cerrado. Cuando yo llego, claro, o sea, y me lo dijeron en mi cara, gente que trabajaba para mí, yo no voy a trabajar para ti, ¿tú qué haces aquí, no? ¿Y qué porcentaje había de hombres y de mujeres cuando tú llegas? Ahora somos 13% mujeres. Cuando yo llegué éramos 11%, pero en el área donde yo estoy es 4 o 5%. O sea, en el área que dices es de operaciones. jefaturas, por ejemplo. Menos todavía. O Ok. sea, tanto en operaciones, en el área técnica, digamos que la mayor parte de mujeres está pues en comunicaciones, recursos humanos, finanzas. Ok. Entonces ya lo que es más técnico y operacional es donde hay muchísimo menos mujeres. Y bueno, ya en jefatura pues realmente somos contadas, ¿no? Entonces, pues eso, empezó a haber muchos desafíos y llegó el momento en el que yo empecé a dudar de mí misma. Empecé a decir, a lo mejor tienen razón. Y cada vez que yo quería decir, se va a hacer de esta manera, ya lo pensaba 2 veces, 3 veces. Disculpen, Sí, ¿no? literal, literal, con la gente que me reportaba a mí. O sea, llegó un momento en el que era casi, casi así. Entonces, cuando me doy cuenta, pues me enojé conmigo misma y dije, ¿cómo lo estoy permitiendo? O sea, ¿en qué momento caí en esto? Entonces fui con mi mentor, que era el director técnico, y le dije, me acabo de dar cuenta que estoy haciendo malas cosas porque he permitido que me convenzan de que a lo mejor no tengo la razón. Y bueno, él me puso una regañada de aquellas, ¿no? ¿Nos puedes recordar qué te decía? También es importante llegar Sí. ahí. Y sobre todo también me gustaría saber si también tenía algo que ver con ser latina, ¿no? O sea, con ser latina, Claro. con ser latina y mujer y joven. O sea, era todos los Sí. nos. Exacto, y que aparte no venía de la industria, porque allí se respeta al que viene de la misma industria, ¿no? Al que ya conoce mucho de Fórmula 1. No conoces de Fórmula 1, ¿tú qué haces aquí? Entonces, él me empezó a decir, porque cuando a mí me contrataron fue el director de operaciones, el que era mi jefe, y el director técnico, básicamente los que tomaron la decisión, ¿no? Entonces él me dijo, ¿qué? Palabras altisonantes, para eso te traje, o sea, por eso te elegí a ti, porque precisamente tú no, o sea, tú vienes de un mundo distinto y vas a venir y vas a transformar esto y nos vas a enseñarlo de afuera y yo por eso te hice la jefa y no puedo creer que no estés actuando como la jefa que eres. Y me acuerdo que me dijo, tienes un lugar de estacionamiento afuera de la recepción con tu nombre, compórtate como tal. ¿Qué te pasa? O sea, ¿por qué no estás plantándote como la jefa que eres? Me estás haciendo perder mi tiempo. Entonces, claro, yo me súper ofendí, sentí horrible porque, claro, él británico, 45 años, toda su vida en Fórmula 1, que ¿Cuántos años tenías tú en ese momento? 35 años, 34, 35 años. Entonces, claro, yo lo que pensé fue, es que tú no me entiendes, ¿no? Porque claro que yo no me puedo plantar igual que tú, porque tú solamente con llegar y decir, me llamo fulanito de tal, y con que la gente te vea te va a respetar, sepas o no sepas, ¿no? Entonces fue lo que le dije, ¿sabes qué? Tú no tienes empatía, se lo dije casi llorando también, no tienes empatía conmigo porque tú no sabes cómo la gente me percibe a mí. Tú no estás en mis zapatos y no sabes lo que es ser yo, ser mujer, ser de otro país, llegar y cómo la gente me percibe y cómo me va a respetar de inmediato. Porque a ti sí te respetan solamente por verte como te ves. Y claro, él no esperaba que yo le dijera eso y se quedó callado. Él creo que sí, en ese momento su reacción fue como, ups, tienes razón. Pero para mí también cuando se lo dije, en mi cabeza fue, ok, sí,
la gente me ve distinto, ok, sí, lo que sea, y por eso me voy a tener. O sea, neta, porque la gente me ve así, como que me di cuenta que era un problema de la gente, no mía, tuyo, claro. ¿no? No era yo la que no tenía la capacidad, era un problema de cómo me estaban percibiendo ellos. Y fue como yo misma tener esa respuesta, y recuerdo que él empezó como a disculparse, no, Dalia, mira, y en ese momento, sabes, como en las películas dejas de escuchar eso, y fue como le dije, ¿sabes qué? Tienes razón, yo tengo que cambiar esto, tienes razón. Y él como no podía entender qué era lo que estaba pasando, ¿no? Como te prendes y te apagas sola, básicamente. Pero fue en ese momento en el que dije, tengo de dos, permitirles y entonces rendirme y entonces mejor me voy, ¿qué hago aquí? O demostrar por qué estoy aquí y hacerme respetar y hacerme valer. Y si yo soy la jefa aquí es por algo. Y si dos de los hombres más inteligentes que yo he conocido me eligieron a mí es por algo, ¿no? Y en ese momento fue como que un cambio de soy la perra Ramos. así como Salma Hayek. Dalia, y tuve una conversación que todavía la tengo muy marcada, es de las conversaciones que a mí me han abierto los ojos y sobre todo también ahí me inspiraron para empezar a entrevistar pioneras. Tú me dijiste algo que me marcó muchísimo, me dijiste, ¿sabes cuál es el gran problema? Que las mujeres cada vez que llegamos a un nicho de hombres o algún terreno de hombres, nos queremos comportar como ellos. Y lo que no nos estamos dando cuenta es que nuestra diversidad es precisamente lo que abona y lo que hace más grande un proyecto. Claro. Es empezar a atajar puntos ciegos, porque ellos lo ven de una manera y nosotras de otra. Entonces, cuando sepamos que nosotros lo que estamos haciendo desde nuestra visión de mujeres es aportar al conocimiento y ver pues, enfoques que a ellos ni siquiera se les había ocurrido, Claro. van a empezar a cambiar las cosas. Y ahí supe que me tenía que empezar a comportar como mujer y no quererme comportar como mis compañeros. Entonces, cuéntame tú cómo llevaste eso a tu propia dirección Sí. y a tu equipo. Y creo que eso es algo muy, muy importante y muy valioso. Y sobre todo ahora que empiezo a trabajar con más mujeres donde estoy, me doy cuenta de cómo nosotras hacemos las cosas de una manera tan diferente, tan eficiente. A mí me encanta trabajar con las mujeres dentro de la escudería porque son eficientes al punto, estructuradas, organizadas, no andan perdiendo tiempo, no andan con cosas de política, que es, no, pum, 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 pum. Y todo se hace tan eficiente y tan fácil. Y yo creo que es entender esa parte, ¿no? El jefe es el jefe y casi el jefe va de corbata y los técnicos no hablan con el de hasta arriba y tienes que seguir la jerarquía y demás. Yo llegué y dije, no podemos trabajar así, no podemos esperar que la gente que realmente está con sus manos construyendo el carro de Fórmula 1 haga su mejor trabajo si no los estamos tratando bien, si no los estamos valorando, si no les estamos haciendo saber lo importantes que son y cuidándolos, ¿no? Sobre todo eso, cuidarlos como seres humanos antes de cuidarlos como técnicos expertos en carros de Fórmula 1. Y yo creo que eso es lo que ha marcado mucho la diferencia en mi departamento y de verdad me encanta ahora porque la gente habla mucho de cómo es mi departamento y del cambio que han visto, que todo el mundo quiere colaborar, todo el mundo les gusta trabajar con mi departamento. Realmente es gente de alto potencial, es gente que realmente tiene un desempeño, es alto desempeño. ¿Por qué? Porque yo los cuido a ellos como personas primero, los veo como personas primero y después como técnicos, como gerentes, como trabajadores. Claro. Pero es muy importante que cuidemos a la persona primero y creo que eso es algo que muchas veces los hombres no hacen. No es tan importante para los hombres como lo es para nosotras. Contraté a una chica, uno de los gerentes que no le gustó que llegara yo como jefa, se fue y lo reemplacé con otra mujer. Y es como hablar tan el mismo idioma con ella porque ella es igual, o sea, y cuando ha habido gente difícil en la fábrica es casi como no te preocupes, Lucy lo resuelve. Y es como, Lucy, ayúdanos con esto. Y es tan buena para trabajar con la gente desde el punto de vista persona y entonces sí podemos sacar todo su potencial y entonces sí la persona que no había querido colaborar con nadie, la persona que tenía todo el conocimiento de tal sistema del carro que no quería pasárselo a nadie, que no quería entrenar a nadie, de repente ya lo está haciendo. ¿Por qué? Porque lo empezamos a cuidar, lo empezamos a tratar como ser humano. Ahora, explícanos un poco cómo es tu trabajo, porque dijimos al principio que ensamblan 14,000 piezas para darle vida a un carro, por así decirlo. Pero, o sea, me imagino que si falta una, valió gorro el carro, ¿no? O sea, las 14,000.
Pero explícanos de qué va tu trabajo y qué se va a hacer con eso. O sea, ¿cómo 14,000 piezas? ¿Quién las mueve? Entiendo que son 50, ¿no? En el equipo que arman, pero platícanos un poquito qué hay detrás de esos carros. Sí, pues bueno, básicamente, bueno, una vez que está toda la parte de diseño, se hace la manufactura de las piezas de los carros, ¿no? Y una parte importante es que pues no hacemos carros, digamos, en masa, ¿no? Como los carros que se ven en las calles, sino que sí hacemos refacciones, pero pues son contadas, ¿no? A lo mejor de la que más refacciones tengamos, 8 refacciones, digamos, Wow. algún sistema del carro. Entonces, son realmente, el volumen es muy bajo, pero es muy, muy especializado. Porque algunas veces, pongamos, por ejemplo, no sé, el sistema hidráulico, ¿no? Tenemos 8 sistemas hidráulicos que funcionan como refacciones o que podemos intercambiar, pero a lo mejor tienen algo diferente en la configuración o, digamos, detalles diferentes que queremos ir probando. Entonces, todo es muy manual, todo lo que se hace, y es muy específico. Entonces, básicamente, se maquinan todas las piezas y llegan a mi departamento, que es donde les hacemos pruebas mecánicas y se hace todos los ensamblajes de los sistemas del carro y también el ensamblaje del carro, del chasis, los alerones, el sistema de frenos y todo lo que va, digamos, todo el carro se ensambla en módulos, se ensambla en partes, porque cuando lo mandamos a las carreras, pues no lo podemos, es muy difícil enviar el carro armado, entonces tiene que ir como ya modularmente y llega a las carreras y es donde se pone todo junto, ¿no? Entonces, bueno, mi departamento se encarga de hacer todo ese ensamblaje, es un ensamblaje manual, entonces son 50 personas que realmente se siente poco, pero para el tipo, digamos, para cubrir todo el auto, pues es mucho, pero por lo mismo de que tienen que ser muy especializados. Oye, y pensando un poco en esto que dices, ¿no? Los ensamblajes, todo es trabajo humano. Sí. Y en esta actualidad de donde pareciera que las máquinas están reemplazando todo el trabajo humano, ¿tu sector también hay áreas en las que se ha visto amenazada por esto? Hay áreas que tienen mucho que ver con la inteligencia artificial, con la simulación, muchísimo que se está, pero sigue habiendo muchísimo trabajo manual. Entonces, realmente hasta ahorita como escudería y creo que como industria, lo que es la parte que tiene que ver técnicamente con el auto, no hemos tenido un impacto, digamos, negativo de todo este tipo de automatización, inteligencia artificial y demás, porque sigue siendo algo muy manual, porque estamos hablando de bajos volúmenes. ¿Y así se va a mantener o si va a llegar un momento en el que no lo necesiten? Pues fíjate que no hay, digamos, quién sabe cómo vayan a evolucionar las cosas de aquí a 50 años, pero no existe esa plática como un miedo, como decir, híjole, en 10 años ya no vamos a estar aquí. No, no existe eso, porque realmente todo es tan específico, inclusive el desarrollo que se hace del auto requiere tanto que una persona esté pensando, esté analizando, y también la misma reglamentación de la FIA lo que quiere es eso, ¿no? Que sigan siendo los cerebros juntos los que están pensando. Entonces, en cuanto la FIA siente que hay espacios en donde a lo mejor la gente va a dejar de pensar y de competir y ya va a ser como una máquina lo que lo puede hacer, la FIA cambia la reglamentación, porque al final es parte del juego, ¿no? Claro. Que sean las mentes humanas las que sigan Claro. modelando absolutamente todo. Oye, pienso ahorita en esto que dices, ¿no? La forma de tratar al equipo ha sido lo que ha marcado la diferencia y en el tratar al equipo pensé inmediatamente en el trato que te dieron tus papás. Yo siento que estás aplicando esa fórmula de ellos de tú puedes, tú vas a hacer esto, tú vas a lograr esto. ¿No sientes que es un poco esa fórmula transformada con tu toque? Fíjate que probablemente yo no lo había pensado, pero recuerdo mucho una de las cosas que cuando yo llegué, el departamento, digamos que, bueno, el segundo departamento que necesitaba más enfoque era la caja de velocidades y el líder de esa área era fatal, fatal. Y yo recuerdo que cuando lo reté y yo le dije, pero es que ¿cómo es posible que tu tiempo se te vaya en hacer la documentación, por ejemplo? Él me dijo, ay, Dalia, pues es que los que ensamblan pues, son técnicos, o sea, ¿cómo esperas que utilicen la computadora si lo que saben hacer es ensamblar? Y le dije, no, a ver, espérate, o sea, son técnicos que ganan el doble de lo que ganaban los que ensamblaban una turbina en mi trabajo anterior y hacían documentación. O sea, estás subestimando a tu gente. Justo antes de irme de maternidad, uno de los chicos que lleva ya más tiempo, digamos que de la generación que le cuestan un poquito más las computadoras,
él me decía, es que yo no voy a poder con esto, Dalia. Tú quieres que aprenda algo nuevo, no voy a poder. Entiende que toda mi vida solo he hecho esto, no voy a poder, no voy a poder. Y decía, sí vas a poder. Porque si ya pudiste hacer esto, claro que puedes aprender esto y claro que puedes aprender esto. Y trabajé mucho con él y al final resulta que aprendió muchísimas cosas, está encantado y demás. Y recuerdo que me dijo, muchas gracias, porque si tú no me hubieras empujado, yo no me hubiera dado cuenta de lo que soy capaz. Y para mí ese tipo de cosas son como de las que más satisfacción me han dado, que alguien se sienta mejor consigo mismo. Los empoderas. Sí, Ajá. sí, y no ha sido el único que me ha dado esa retroalimentación. Y yo no lo había pensado que al final del día fue como a mí me educaron. Ajá, exacto, ¿no? Y que tú puedes, ¿cómo no? Sí, Órale, vamos. sí, cómo no. Wow. Sí, Y ahí sí. tocas otro punto, ¿no? Que es la maternidad. Sí. ¿Cómo encontrar el tiempo de llevar una vida, pues también personal, ¿no? Decir, ok, amo mi trabajo, me ha costado, mira, lágrimas de Sí. sangre, ¿no? Pero también necesitas la otra parte, que es Claro. tu proyecto personal, ¿no? ¿Cómo empiezas también a trabajar en esta otra área? Sí. Yo creo que ha sido una de las decisiones y uno de los trabajos más difíciles en toda mi vida. Yo llegué a la maternidad pensando, estoy súper preparada. Yo estaba en el gimnasio 2 días antes de empezar labor de parto, levantando pesas y yo sí súper empoderada, trabajando 5 días de la semana, 11 horas diarias, gimnasio acá con una panza de 9 meses de embarazo. Y yo llegué pensando, yo puedo, ¿no? Yo sé lo que estoy haciendo ¿Hasta qué? con esto. Te lo dieron, ya se lo puede llevar, señora Alia, a su casa. Tal cual. Hasta que llegué a mi casa y dije, ¿qué es esto? ¿No? Qué difícil, estoy siguiendo la receta, me preparé mucho, no sé qué, y no funciona, ¿no? Y aparte del crash hormonal y todo lo difícil que es, ¿no? Pero yo creo que es uno de los aprendizajes más bonitos, porque allí fue cuando dije, o sea, las mujeres, aparte de solucionar trabajos y cosas técnicas, Aparte de armar carros de 14,000 pies. sí, damos vida. Los bebés. Claro, es que de verdad, o sea, Manitas y Ensamblan sus propios bebecitos. sí, cuando te pones a pensar lo que pasa y cómo evoluciona nuestro cerebro para cuidar del bebé y cómo las hormonas se mueven para poder alimentar al bebé, para poder escanear los riesgos que le pueden pasar. Yo dije, es que las mujeres no conquistamos el mundo porque no queremos. O sea, este reto es el más difícil que me han puesto y lo estoy haciendo. ¿Y cuántas mujeres no lo han hecho? O sea, ¿y cómo no lo hemos reconocido? Si es algo tan difícil, es algo tan duro y es un milagro. O sea, realmente es algo completamente milagroso. Y lo hacemos todos los días, ¿no? No hay ¿Cómo no? descanso para eso. Exacto. Ujú. ¿Cómo no lo hemos explotado? ¿Cómo no nos hemos dado cuenta de lo poderosas que somos, no? Claro. Pero claro que existe el otro lado de en qué momento lo voy a lograr todo, ¿no? Ahorita que estoy regresando a trabajar, afortunadamente tuve la dicha de estar con mi nenita casi un año y ha sido increíble, pero también ya quiero mi proyecto personal, ya quiero regresar a trabajar. Y ahorita que estoy regresando, pues claro que es difícil porque la extraño, porque ella empieza en la guardería, porque no duerme bien, porque está en la guardería, por lo tanto mamá no duerme bien y, o sea, todo este tipo de cosas que tienes que ir navegando, ¿no? Es difícil, pero al final de cuentas hay algo que yo siempre he tenido en mi mente. Todos los hombres pueden tener hijos, 3, 4, 5 hijos e irse a trabajar. ¿Por qué las mujeres no podemos? ¿No? Sí, Dalia, y también ahí ha sido compartido y pueden, porque en realidad apenas una amiga acaba de ser mamá, Moni, le mandó saludos, y justo me decía eso. Me decía, claro, ellos pueden porque nosotras los cuidamos. Claro. O también a veces lo que dice, me pasa es que siento que no va a responder igual si le dejo toda la responsabilidad al papá, aunque yo pensaba algo distinto cuando estaba embarazada. Entonces, en tu caso, ¿cómo es? Y también empezar a desmitificar que es fácil, que son mamás y que todo está increíble y que solamente son las fotos hermosas de tú con tu bebé y mes a mes, ¿no? Claro. Entonces, me gusta mucho que hables de lo difícil y sobre todo de si tú también sientes que es compartida, porque hablábamos de la astrónoma, cuando decía, los dos nos fuimos a hacer el doctorado y decía, pero la responsabilidad de la casa y de los niños era mía. Yo no podía creerlo porque pensé que si ambos estaban haciendo el doctorado, tu esposo nos acaba de decir que es ingeniero, ¿cómo se dividen esa responsabilidad? ¿Es tú a tú también? Sí, y yo creo que eso es un punto bastante... Siento que no hablamos lo suficiente de cuál es el papel de la pareja,
¿no? Eso es bien importante. Porque cuando yo dije, los hombres pueden, ¿por qué nosotras no? Claro, porque los hombres tienen a una mujer que está apoyándolos incondicionalmente. Porque tienen esposa. Claro, y nosotras tenemos esposos, ¿no? Tenemos parejas también. ¿Y por qué ellos no pueden ser el apoyo que las mujeres hemos sido para los hombres todo este tiempo? ¿Por qué no puede ser algo compartido? Decía ahorita Claudia, bueno, vemos las fotos mes a mes, ¿no? Y parecía que todo es así perfecto, pero también pasa lo mismo en la Fórmula 1, o sea, vemos celebridades, champán, ¿no? Sí. Las chicas súper guapas y las escuderías, en fin, pero ¿cómo es realmente trabajar detrás de ese gran premio? O sea, cuéntanos ahora la parte como ahora ya esa visión, ¿cómo es realmente? Si es así, es glamuroso, es de champán. No. Oye, el que cayó Arthur. Sí, a menos que llegues todas las noches a tu casa y ya estés súper quemado, pero no, realmente es es muy apasionante, es muy bonito, porque también algo muy bonito dentro de la Fórmula 1 es que la gente que trabaja ahí, el 90%, 99% de los trabajadores son fanáticos, entonces Aman lo que hacen. aman lo que hacen y de repente hay veces que les pides, o sea, de verdad les pides las perlas de la Virgen y lo hacen porque aman su trabajo. Tengo que trabajar 24 horas seguidas, lo voy a hacer porque amo mi trabajo y quiero ver eso ensamblado y quiero verlo en las carreras. Y la verdad yo creo que ab- ab- abusamos mucho de la pasión de la gente porque de verdad, o sea, se trabaja muchísimo, son muchísimas horas, es muy, muy intenso. Y la gente lo ama. Responde. Sí, responde, pero sí es muy pesado, sí hay días muy frustrantes, hay momentos muy difíciles, hay muchísimo drama, hay muchísimas cosas, eso sí, hay muchísimo. Cuando yo veía Drive to Survive, yo decía, ay, seguro no es eso, no, sí es eso. O sea, sí hay mucho Oye, ¿vieron las drama. carreras? Sí, casi siempre sí. ¿Y si Sí, te sí. has podido ir a carreras, llevar a tu papá, a tus papás, los has llevado a la empresa que vean ahí? Sí, sí han ido. ¿Qué sí te han han ido. dicho? Me imagino que tu papá, Sí, ¡guau! sí, le encanta y hace 2 años tuve la oportunidad de invitarlos al autódromo y claro, para ellos fue como increíble. Mi Desde que mamá, mi hija los trajo. sí, mi mamá le toca acompañarme a todos lados. Yo a todos lados le digo, mamá, vente conmigo. Entonces como que ella está más acostumbrada, dice que ella ya sabe más de Fórmula 1 que mucha gente, ¿no? Obvio, Sí, sí, porque es la que me acompaña a todos lados cuando estoy en México, pero también cuando a mi papá le ha tocado, claro, para él claro, es fascinante, es otra cosa. Los llevé a la fábrica, nos prestaron uno de los autos deportivos que tienen allí, no de Fórmula 1, pero un Alpine deportivo de los de la fábrica, cuando estuvo mi papá y bueno, también él fascinado, ¿no? qué bonito. Sí, 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 creo que ha sido algo que hemos disfrutado. Al final del día, pues también es un logro de ellos. De la familia. Y también decías que es frustrante, pero me encantaría que me dieras 2 momentos, así 2 escenas, de un momento de los más frustrantes, pero también de los más esperanzadores, que dices, ay, claro, para esto vine, me siento muy orgullosa de esto. Ok, esa es una buena pregunta. Hay muchas cosas que tenemos que desmitificar y yo creo que una de las cosas cuando yo llegué a mí me veían como la niña que viene de aeroespacial, en donde aeroespacial todos son reglamentarios y todos son procesos y tienes todo el tiempo del mundo para hacer una investigación y seguir el proceso y demás, ¿no? Entonces creen que eso no nos sirve de nada porque en Fórmula 1 todo es súper rápido, todo lo tienes que resolver muy rápido, no puedes detenerte a que todo sea perfecto, ¿no? Cuando ha habido problemas en los que yo digo, tenemos que hacer una investigación a fondo, tenemos que hacer algo, pues que realmente entendamos la raíz del problema. Y la gente, no, necesitamos a lo que sigue, a lo que sigue, a lo que sigue. Y ha habido varios momentos en los que de verdad tengo que detener a todo el equipo y pararme en medio de la sala y decir, a ver, espérense, tenemos que hacer esto bien. Me tocó hace 1 o 2 años que querían hacer un cambio en el carro. Mis chicos me decían, Dalia, esto no va a funcionar, tenemos que hacerlo bien y demás. Fui con el director técnico y le dije, esto no va a funcionar. O sea, tenemos que hacer algo diferente, tenemos que detener esto. Yo sé que tú quieres ya implementarlo en la próxima carrera, vamos a poner todo en riesgo. Y llamó al chico que estaba a cargo de ese diseño. Y el chico que estaba a cargo de ese diseño a mí me dijo, Dalia, es que yo no estoy de acuerdo, pero tengo toda la presión del mundo de hacerlo, ¿no? Y enfrente del director técnico era como, díganme la verdad, ¿no? Sí, no, ¿y por qué?
cuando aparte de todo está todo el dinero arriba, porque Ujú. también los patrocinadores quieren saber que si te fue mal esta carrera, tú ya tienes algo para la siguiente carrera. Y quieren saber que, porque es su dinero, ¿no? Ellos Ujú. para eso te están pagando. Entonces ellos quieren saber que te estás poniendo las pilas y tú tienes que decirles, sí, estamos haciendo algo al respecto. Entonces también como les dices a los patrocinadores que no. No. Entonces ha habido momentos en los que he tenido esas pláticas y en donde básicamente me están diciendo, oye, dale, ¿le vas a decir que no al dinero de los patrocinadores? O sea, Qué fuerte. sí, y es como, tenemos que hacer lo correcto. Y ha habido momentos así de fuertes en los que Ay. tengo que decir, tenemos que hacer lo correcto, ¿no? Ahora, tú no manejas el coche, pero sí lo que hace tu departamento implica que pierdan o ganen una carrera. Claro, ponemos algo mal y el carro se detiene a la mitad Ujú. de la pista y ya no funcionó. Y eso en el mejor de los casos, porque puedes llegar hasta ocasionar un accidente fatal, ¿no? Entonces sí es algo que tiene que tener mucho, y muchas veces es ir en contra de que Del dinero. queremos implementarlo. Sí, sí, sí. Y tu logro, increíble, y sobre todo, porque ya estamos llegando a la recta final del programa, pero ¿qué ha sido lo esperanzador y qué le dirías a las chicas que quieren incursionar en estas carreras técnicas que siempre son como las más relegadas o siguen siendo las más relegadas para las mujeres, técnicas e ingenierías? De las partes más esperanzadoras y más bonitas, aparte de cuando mis chicos me han dicho que si yo no los hubiera forzado, ellos no hubieran descubierto su potencial, esa es una. La otra es, para mí fue muy difícil tomar la decisión de embarazarme, porque claro que quería hacerlo, pero también pensaba, pues no es compatible con mi carrera y cuando yo les dé la noticia, ¿qué van a decir? Y yo tenía mucho miedo, ¿no? Y navegué el embarazo y ahora me siento más firme y ahora sé que, claro que quiero mi trabajo, claro que me encanta, claro que lo voy a hacer bien, ¿no? Y claro que va a ser difícil, pero lo voy a hacer bien. Pero durante el embarazo me costó mucho trabajo porque aparte las mujeres que están arriba, ellas no tienen hijos, ¿no? Y da un mensaje, ¿no? De Totalmente, sí. quieres seguir subiendo, pues No tienes tengas que hijos. elegir. Entonces hubo una niña, una estudiante que vio una de mis entrevistas y me mandó una carta y me dijo, Dalia, te admiro mucho, soy fulanita y algún día me gustaría trabajar en Alpine. Y le dije, ¿sabes qué? Nosotros tenemos un programa de verano, aquí está la aplicación, yo te voy a recomendar para que vengas a estar con nosotros en la fábrica 2 semanas, ¿no? Y ella estaba súper contenta, entonces eso fue el verano pasado, cuando yo ya estaba muy embarazada. Y cuando ella llegó a la fábrica, creo que yo estaba de vacaciones. El caso es que el día que yo regreso, tenía un correo de ella y me dijo, estoy aquí gracias a ti. Y me dijeron que no estás en el país, me encantaría conocerte. Me dijeron que regresas hoy, por favor, déjame saludarte. Y cuando la vi, cuando fui a buscarla, cuando ella me vio, recuerdo mucho su cara y yo dije, qué padre que esta niña que llegó aquí porque vio una entrevista mía, no solo me conozca, sino que aparte me conozca con 8 meses de embarazo. Ay, qué bonito. Porque ella, cuando esté en su carrera y cuando ella quiera tener hijos, no lo va a dudar. Porque para ella va a ser fácil decir, claro que se puede. Porque yo lo vi cuando era chiquita. Recuerdo a Dalia. Sí. Y para mí ese momento fue, todo lo vale para que esta generación ya no tenga las mismas dudas ni los mismos prejuicios Que nosotras tuvimos. que nosotras tuvimos porque no existía esa visibilidad, ¿no? Porque nadie quizás lo había hecho antes. Entonces creo que para mí ese momento fue, wow. Qué Wow. hermoso. Dalia, ha sido una entrevista entrañable. Sí. De verdad, muchísimas gracias por habernos acompañado y a ustedes los esperamos en un nuevo episodio de Pioneras.